Como este viernes ha sido bastante misceláneo, por no decirlo menos, hay una parte de la historia de Chile que se cuenta de una manera, oficialmente, pero obviamente hay una parte extraoficial que no tiene respaldo y que generalmente ha sido contada por un de boca en boca, tanto en Chile como en la Argentina. Y es la historia del general marxista apodado el Gatillo Fácil en su época, en la década de los 70, y quien habría propiciado el conflicto del Beagle por la información que le habría entregado al ejército argentino en Buenos Aires años antes. Y hablamos de lo que para muchos es un héroe de la democracia y la libertad, y para otros un férreo traidor a la patria, y hablamos de Carlos Prats, el general marxista, que fue conocido por su trayectoria, y ustedes pueden buscar muchas cosas de Carlos Prats. Pero hay un hecho que deja de manifiesto cómo son los militares marxistas. Carlos Prats es conocido en la historia de Chile de la derecha, en la que posiblemente los progresistas y la izquierda no conocen, como el general marxista Gatillo Fácil, porque el 27 de junio de 1973, en el medio de un Chile convulsionado, hay un hecho que implicó al general comandante en jefe del ejército, allendista, que le rindió honores a Fidel Castro durante todos los meses que estuvo, Carlos Prats, quien fue además ministro del Interior de Salvador Allende, y la ciudadana chilena Alejandrina Cox. En esa época, el Poder Judicial estaba enfrascado en una pelea con el gobierno de Salvador Allende, pero ya a nivel ultramasónico. Todas las logias peleadas, absolutamente todas las logias peleadas, porque Allende estaba avanzando en su proceso revolucionario y estaba pasando por sobre las instituciones, tal y cual lo está haciendo ahora la Convención Constituyente, junto a la izquierda radical y a la derecha cobarde. Además, habían acusaciones muy graves en esa época contra ministros de Estado, y además había una huelga general en la mina El Teniente. Recordemos que la mina El Teniente era uno de los pulmones económicos de Chile durante el gobierno del nefasto Salvador Allende. El 27 de junio de 1973, a eso de las 3 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, el general Prats, el marxista, era conducido desde el barrio Alto, obviamente, como viven todo, hacia sus oficinas en el centro por sus chofer. Obviamente, las personas ya tiraban maíz a los cuarteles, pedían la intervención militar. Ustedes imaginarán el ambiente que había con un gobierno socialista desbocado y pasando por sobre todas las libertades de los chilenos. Algo similar a lo que va a pasar dentro de unos meses más con el gobierno de Gabriel Boric. Pero bueno, la historia es cíclica y se repite. El general Prats, al ser reconocido en una de las avenidas a la altura del Costanera Center, lo que era antes ahí en ese terreno baldío que hubo mucho tiempo, un terreno desolado, ahí estaba la compañía de cervecería Unida, la CCU, que después se cambió a la Panamericana. Bueno, ahí fue reconocido por muchos automovilistas y obviamente lo empezaron a increpar: cobarde, traidor, gallina, comunista, marxista, traidor a la patria. Todo el día le gritaban cosas. En especial desde un vehículo Renault de color rojo que estaba al lado de él, donde Prats, ofuscado, desenfundó su pistola y apuntó al auto y le ordenó, sí, como un buen comunista, como un buen marxista, asumiendo un acto totalmente irracional, como hacen los marxistas. Y le apuntó a las dos personas dentro del Renault rojo y les ordenó bajar del automóvil. Obviamente, la gente dentro del auto se rió, se burló de él, le realizó todo tipo de famosos gestos, ¿no? Y huyó del lugar.
El general los siguió, le ordenó a su chofer seguirlos. Abrió la ventanilla y le disparó al paragolpe delantero izquierdo, haciendo que el vehículo se detuviera a la altura de lo que es hoy Monseñor Sotero Sanz de Villalba. Ambos vehículos se detuvieron, salieron los conductores. ¿Y quién era el otro conductor, el de Renault? Una mujer, Alejandrina Cox Palma. Carlos Prats, el íntimo amigo de René Schneider, ambos marxistas, le había disparado a una mujer en plena calle en Santiago. El ídolo de Eduardo Frei, al que le rindió honores el 2010 en la Fundación Frei, el general marxista, el que, según dicen en el lado argentino, le entregó información de las Fuerzas Armadas chilenas al ejército argentino para provocar el conflicto de Beagle en el 78. Nunca se va a saber, o por lo menos hasta el día de hoy, nada de eso se sabe. Obviamente, cientos de chilenos, como corresponde, se juntaron alrededor del auto a increpar al general cobarde. Le patearon el auto, fue rayado, le pincharon las ruedas, se armó tal desastre que un taxista pasó por ahí y se lo llevó. Ahí mismo Carlos Prats cruzó del edificio de la Fuerza Armada al edificio de la Moneda y presentó su renuncia, pero Allende le dijo que no podía renunciar, porque el país estaba a la escoba y tenía que mantenerse en el poder. Sin embargo, obviamente, la prensa en esa época, esta misma prensa que está contra el pueblo de Chile ahora apoyando a la izquierda, como en su momento lo apoyó Allende también, bueno, esta prensa lo empezó a atacar a Prats. Toda la prensa. Todos son activistas políticos. Lo acusaron de cobarde por dispararle a una mujer y el tipo fue acusado de ser mentalmente incapaz de conducir a un ejército. El 23 de agosto de 1973, el cobarde Carlos Prats, que le disparaba a las mujeres, el cobarde general marxista que le disparaba a la gente en la calle, renunció. Y escapó, obviamente, gracias a la ayuda de quien tiene a la Argentina al borde de la miseria, porque fue el responsable, y hablamos de Juan José Domingo Perón, el socialista, quien junto al ejército argentino socialista, se va asilado a la Argentina. Y él escribió, abro comillas, al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, el país se caía a pedazos pero había sido perturbado, he estimado un deber de soldado de sólidos principios, un cobarde, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno institucional, fiel a los marxistas hasta la muerte. Prats llegó a Buenos Aires como huésped del ejército argentino y cuenta la leyenda, esto es un trascendido, pero si uno tiene contacto con antiguos oficiales o clases en Campo de Mayo, te van a contar que en una reunión, en una oficina que hay en Campo de Mayo, que pertenece a una oficina que está el casino, el casino donde, el rancho donde la tropa almuerza en Campo de Mayo, y sobre este casino hay una oficina a mano izquierda en el segundo piso, que para los argentinos es el primer piso, que es una oficina separada donde almuerzan y cenan los oficiales servidos por, obviamente, los mayordomos, que son otros soldados y bla, bla, bla. Bueno, dicen que en esas oficinas de Campo de Mayo, Carlos Prats, el general marxista, le había entregado información clave al ejército argentino para propiciar en un futuro próximo el conflicto del canal Beagle y una posible
invasión. Hablamos de Juan Domingo Perón, que lo colocó a Carlos Prats como gerente de relaciones públicas de una de las empresas más grandes en ese momento de Argentina, Chinchota, ubicada en el barrio más exclusivo de la Argentina en esa época, Palermo. Es conocido después que Carlos Prats muere en un atentado de coche bomba. Y los datos correspondientes están en toda la prensa progresista y en toda la prensa mundial y en la Corte Suprema y en todos los datos, ¿no? Los culpables enjuiciados, otros extraditados, otros volvieron a Estados Unidos. Los culpables para la justicia. La pregunta es entonces, ¿es cierto que Carlos Prats era marxista? ¿Es cierto que Carlos Prats iba a dar su vida por Allende? ¿Es cierto que Carlos Prats le entregó secretos al ejército argentino para propiciarlo del canal Beagle en 1978 y que por eso se habría dado el atentado? ¿Qué hay de cierto que era considerado un traidor a la patria junto a su gran amigo René Schneider, defensores de esta nefasta doctrina en la cual ellos tienen las armas del pueblo y se deben al pueblo? Interesante, ¿eh? Interesantes datos. No sé si ustedes sabían esto de Carlos Prats, aparte del incidente que tuvo con dispararle a una mujer. Pero es bueno recordar estos datitos jugosos, estos datitos que no son conocidos y que no van a ser publicados por la prensa chilena. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será solamente un trascendido? ¿Por qué sufrió un atentado si supuestamente él salió del gobierno de Chile y se fue a la Argentina? ¿Por qué fue asilado por el socialista Juan José Domingo Perón? ¿Por qué fue ayudado por el ejército argentino y mantenido por el ejército argentino? ¿Y por qué le dan un trabajo de gerente? Extraño, por no decirlo menos. En esta vida, nada es gratis. Queridos amigos, esta batalla cultural tampoco no se financia gracias a dinero de políticos, fundaciones, ONGs, ni de seguidores de Juan Domingo Perón, ni del ejército argentino. Esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran mi trabajo. Abajo de los videos, los links y los datos para que hagas tus aportes voluntarios. Suscríbete al canal, toca la campanita, activa las notificaciones de tu teléfono y comparte estos videos. ¿Tienes más datos sobre los de Carlos Prats? ¿Eres de la época? ¿Sabes más historias? Deja tus comentarios acá abajo para que leamos todos juntos y aprendamos de esa historia que la izquierda ha borrado con el codo desde 1990. Hasta un próximo video.